Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y continuamos en el programa de Argos Cursa Radio, en esta que va a ser la parte número 7 del tema cómo se redacta una demanda de amparo indirecto. Para nuestros seguidores de Argos Cursa Radio, el tema es más específico y te invito, es el amparo soberanía, como parte de la redacción de las demandas de amparo indirecto. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a continuar con esta charla. Durante las emisiones anteriores de Argos Cursa Radio, a través de sus audios, que te invito a seguir a través de www.argoscursaradio.com, en la zona de descargas, charlas de amparo, ahí puedes obtener los audios, y desde luego en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Google y en YouTube puedes encontrar los videos de charlas de amparo. Hemos estado hablando de lo que es la redacción de la demanda de amparo indirecto, cómo se redacta una demanda de amparo indirecto. Para ese efecto, he estado haciendo el análisis del artículo 108 de la actual ley de amparo, la llamada nueva ley de amparo, que dijera un seguidor por ahí, un seguidor de Argos Cursa, dice, pues ya no es tan nueva. Pues sí, ya no es tan nueva, vamos para 2 años. El 3 de abril de 2015 vamos a cumplir 2 años con la nueva ley de amparo. Entonces pues ya le llamaremos ahora la ley de amparo actual, que es conforme a la cual se están tramitando los juicios de amparo correspondientes. En los audios anteriores, en los videos anteriores, estuvimos haciendo referencia a los requisitos de la demanda de amparo indirecto. ¿Recuerdas? Desde la forma como se presenta, tipo de papel, requisitos y demás. Hablamos hasta a quién va dirigida, cuáles son los requisitos, representación, personalidad, nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, las autoridades responsables como parte de los requisitos de las demandas de amparo, qué pasa en el caso de los amparos contra normas generales y esta nueva ley de amparo o esta ley de amparo, en donde ahora ya no es indispensable que señales al secretario encargado del refrendo ni al director del Diario Oficial de la Federación o periódico oficial del Estado, si no estás atribuyéndole vicios propios. De igual forma, especificamos que se señala la norma general, acto u omisión que se esté reclamando de cada autoridad, y se referencia también a la manifestación bajo protesta de decir verdad que debe de contener la demanda de amparo. Es muy importante reiterar esta parte porque en la práctica en ocasiones da problemas en donde el autorizado pretende hacer promociones bajo protesta de decir verdad. Te pido por favor tengas mucha atención conforme al artículo 12 de la actual ley de amparo, 27 de la anterior ley de amparo, pero sobre todo por el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los autorizados no pueden presentar escritos en donde vayan bajo protesta de decir verdad a nombre del quejoso. Para eso tendrían que ser su representante o apoderado y estar expresamente facultados de esta manera. Entonces ten cuidado si vas a hacer un escrito con un acuerdo, en cumplimiento de algún acuerdo preventivo. No puedes de alguna forma presentar los escritos si lleva de manifiesto la protesta de decir verdad. Eso lo dijimos como parte de los requisitos de la demanda de amparo en el capítulo de antecedentes del acto reclamado. Curiosamente, y aunque ya existía la jurisprudencia, el legislador no incluyó, pero la jurisprudencia sí establece lo que viene a ser los requisitos de la demanda de amparo indirecto, y entonces desde ese punto de vista no es posible que no haya quedado inmerso expresamente en el artículo 108 que debes de manifestar además bajo protesta de decir verdad la fecha de conocimiento del acto reclamado. Si no quieres o si quieres evitar que te hagan un acuerdo preventivo, te sugiero ponla en tu demanda de amparo de una vez, bajo protesta de decir verdad, la fecha de conocimiento del acto reclamado, la fecha en que te fue notificado, para que no te requieran. Después hice referencia al artículo 108, fracción sexta de la actual ley de amparo, en donde se tienen que señalar los preceptos que conforme al artículo 1 de la ley de amparo se contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame. Esto sirvió para que también te hiciera mención a que si estás litigando con base en garantías individuales, como se le denominaba anteriormente, y te sientes cómodo así, síguelo haciendo.
Si no has entendido precisamente exactamente la técnica de derechos humanos, ve poco a poco. Esto es un paso trascendente entre los que litigan con base en garantías individuales y los que están litigando ahora con garantías y derechos humanos. Poco a poco vete capacitando para que en lugar de hablar de una garantía de acceso a la justicia, pues hablas de un derecho humano de acceso a la justicia, que es exactamente lo mismo. Jurisprudencia de la Suprema Corte, garantías y derechos humanos están previstos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Los derechos humanos son inherentes a las personas físicas o morales y las garantías son los medios que se dan para protegerlo. Pero el día de hoy vamos a hablar en específico sobre el amparo soberanía. ¿Qué es el amparo soberanía? Y esto es bien interesante que lo tengamos en consideración porque casi no se ocupa. Yo llevo 25 años en esta función y lo he visto 2, máximo 3 veces. ¿Qué es el amparo soberanía? ¿De qué se trata el amparo soberanía? Para eso es muy importante que tengas a la vista el artículo 103 constitucional y o el artículo primero de la ley de amparo, que reproduce lo que es el contenido del artículo 103 constitucional. Y si vamos a ese artículo primero de la ley de amparo, vas a advertir que por regla general estás litigando o presentando tus demandas con base en el primero, fracción primera. Esto es, las normas generales, actos u omisiones que violan garantías o derechos humanos. Pero si adviertes la fracción segunda y la fracción tercera del artículo primero, que es lo mismo que el artículo 103, fracciones segunda y tercera, ahí está establecido lo que es el amparo soberanía. Es un amparo por invasión de competencias. Si das lectura a la fracción primera del artículo primero, es como traerás el amparo normal que ocupas, pero cuando das lectura a la fracción segunda, dice: el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, fracción segunda, por normas generales, actos u omisiones. Hasta ahí es el mismo tipo de actos o leyes que antes se decía, ahora normas generales, actos u omisiones, pero aquí es de la autoridad federal. Esto quiere decir, este tipo de amparo de la fracción segunda procede contra autoridades federales que hayan emitido una norma, que hayan dictado un acto o, cuidado, que hayan incurrido o estén incurriendo en una omisión. Pero esa norma general, acto u omisión de la autoridad federal, para que sea amparo soberanía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que restringir esa norma general, acto o omisión, la soberanía de los estados o la esfera de competencias o la esfera de competencias del Distrito Federal. Esto es, una autoridad federal invade la competencia de una autoridad estatal o del Distrito Federal. Invade la esfera de competencias del Estado o del Distrito Federal, siempre y cuando violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución. Y en la fracción tercera es a la inversa. ¿Qué sucede cuando se trata de normas generales, actos u omisiones de las autoridades estatales o las autoridades del Distrito Federal que invadan la esfera de competencias de la Federación? Entonces es muy importante que cuando en algún momento estés en presencia de un conflicto de competencias, que digas: oye, esta autoridad estatal, ¿por qué se está metiendo en lo federal? Entonces, no solamente que lo argumentes como una violación al 16 constitucional en toda la garantía de legalidad en tanto a la competencia, sino que lo argumentes como un amparo soberanía por invasión a precisamente la esfera de competencia, si es de la federación, que está invadiendo la competencia de la entidad federativa o del Distrito Federal, o a la inversa, si es de una entidad federativa o del Distrito Federal la autoridad respectiva, que está con su norma general, acto u omisión, invadiendo la esfera de competencia de la federación, y que con ello violan derechos humanos y garantías individuales en los términos de la ley de amparo. ¿Para qué nos es indispensable conocer esta fracción del artículo 103, fracciones segunda y tercera? Primero, fracciones segunda y tercera de la ley de amparo, primero Constitución, luego ley de amparo. ¿Por qué? Porque cuando redactes un amparo soberanía, es muy importante que, como uno
de los requisitos de la demanda de amparo se señale si el amparo se promueve con fundamento en la fracción segunda del artículo primero de la ley de amparo. Deberás precisar la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal. En cambio, si el amparo se promueve de conformidad con el artículo 103, fracción tercera constitucional, primero, fracción tercera de la ley de amparo, entonces tendrás que señalar el precepto de la Constitución General de la República. ¿Por qué de la Constitución General de la República? Porque ahí están las atribuciones específicas de la Federación, que señala la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. ¿Por quién? Por la autoridad estatal o por la autoridad del Distrito Federal. Y de esta forma se cumple con el requisito de forma, valga la reiteración, el requisito formal que tu demanda de amparo debe llevar. ¿Qué puede suceder si lo promueves como amparo soberanía y no cuidas o evitas cuidar de manera específica esta parte? Puede traer como consecuencia que el juez de distrito te realice un acuerdo preventivo. Y si te realiza un acuerdo preventivo, se va a tardar más la tramitación de tu demanda de amparo indirecto. Desde ese punto de vista y perdón que volteo, pero vamos a ir a un corte, es muy importante que si redactas una demanda de amparo por amparo soberanía, señales como un requisito de forma cuál es la competencia estatal o del Distrito Federal que se invadió y cuál es el artículo respectivo, pero si es la autoridad estatal la que está invadiendo la esfera de la Federación, que señales el artículo de la Constitución General de la República, esto es, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que haya sido transgredido porque contiene el precepto que faculta expresamente a la Federación en el ámbito de su competencia. Mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa, esto es Charlas de Amparo.